Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, este video está relacionado con el tema de el PWM, que significa modulación por ancho de pulso. Antes de comenzar, quiero decirte que el microcontrolador PIC 16F887 cuenta con un módulo de PWM. Sin embargo, en esta ocasión vamos a construir el PWM por subrutinas de tiempo. No vamos a abandonar ese tema, por supuesto. Cuando empecemos a manejar los temporizadores, pues tocará el turno de hacer el uso del PWM interno que tiene el microcontrolador, pero por el momento lo vamos a construir para pues hacer más uso de las subrutinas. Bien, nada más, pues también me gustaría comentarte que el PWM pues es una herramienta muy utilizada para el control de energía, aunque también se ha utilizado para las comunicaciones, que parece que esa fue una de sus primeras aplicaciones que tuvo. Eso está en desuso y ahorita lo que tiene mucho uso pues en el PWM es el control de energía. ¿De qué se trata el PWM? Pues se trata de que definas una frecuencia de trabajo en tu sistema. Vamos a imaginar que tú defines 10 kHz y esa frecuencia nunca la vas a cambiar, a menos que cambies el problema, ¿no? Pero no vas a cambiar esa frecuencia, y lo que sí vas a estar modulando o cambiando es el ciclo útil, que es el tiempo que está en estado alto la señal. Entonces, si te das cuenta que en estas líneas verdes definen el periodo de la frecuencia. Si fueran 10 kHz, pues aquí tendríamos 100 microsegundos. Cada línea sería que ya pasaron, en cada línea verde sería que ya pasaron 100 microsegundos. De estos 100 microsegundos, por ejemplo, aquí no hay ni un espacio en alto. O sea, está marcado el tiempo en el que debería de haber un cambio, pero no hay ningún cambio, todo el tiempo está en cero. Quiere decir que el ciclo útil está al 0%. Después en este otro, pues ya vemos que de estos 100 microsegundos, pues a lo mejor 25 microsegundos ya están en estado alto y los otros 75 microsegundos están en estado bajo. Entonces ya tendríamos un PWM de 10 kHz al 25%. Después, en este otro ejemplo, que sería una señal cuadrada como las conocemos de forma simétrica, pues tendríamos de estos 100 microsegundos, pues tendríamos 50 microsegundos en alto y 50 microsegundos en bajo. Después, otro ejemplo de PWM, pues sería este, que es de los 100 microsegundos, que además se van repitiendo, o sea, esto se sigue repitiendo hasta que decidas cambiar el ciclo útil. 75%, 75 microsegundos están en alto y 75% en bajo. Y aquí finalmente pues tendríamos un ciclo útil del 100%, es decir, que siempre está en alto. Tanto en el primer caso el 0% y en el 100%, pues la verdad es que no se requiere construir un PWM, simplemente pones un 0 y lo dejas permanente, o un 1 y lo dejas permanente. Lo importante de esto es que mientras tú decidas tener esta cantidad de energía, pues repitas la secuencia. Por ejemplo, al 25%, pues sacas 25% en alto, 75 en bajo, 25 en alto y 75 en bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sistemas que reciben esta energía? Pues que si, por ejemplo, se tratara de un sistema de iluminación, pues recibiría en este caso menos energía que en cualquiera de estos otros casos, y la cantidad de intensidad que pudiéramos observar pues sería mucho menor, ¿no? En esta sería el 50% y esta el 75%. Por supuesto que puedes escoger otros valores intermedios que no son justo estos solo son para ejemplificar. Si habláramos de un motor de CD, pues una vez que logramos arrancar al motor, es decir, que empiece a girar, pues entonces la velocidad pudiéramos controlarla a través del PWM dependiendo de la cantidad de energía que le mandáramos. En fin, si lo pudieras aplicar a otros sistemas, pues esto hace referencia a la cantidad de energía que le mandas de forma porcentual, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro, haber sido claro con esta parte del PWM. Si crees que la información te está sirviendo, pues apoya al canal con un like. Si no te has suscrito, pues suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Si crees que esta información le puede ser útil a alguien, compártela. Acuérdate que entre más personas puedan ver este video, pues vale más la pena este trabajo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de construcción de PWM, en donde hagamos un PWM que cambie
25%, al 40% y luego al 60%, y todo esto se ha comparado con un LED permanentemente prendido, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio en MPLAB, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí en MPLAB. A ver, vamos a hacer una lectura rápida del problema. Vamos a analizar qué es lo que se está pidiendo. Dice que se desea sacar por todo el puerto D un PWM con frecuencia de 1 kHz. Y que el valor del ciclo útil va a ir cambiando cada que se apriete un interruptor conectado en el puerto de 0. Entonces el ciclo útil va a empezar en 0% y va a cambiar al 5%, luego cuando apretemos otra vez el interruptor, del 5% al 20%, del 20% al 50%, del 50% al 80% y del 80% al 0%, y se repite otra vez. Para que se vea la diferencia físicamente entre un PWM con ciclo útil del 5, 20, 50 y 80%, se va a mostrar que un LED conectado al puerto de 2 va a estar permanentemente prendido, ¿no? Entonces aquí lo vamos a dejar prendidos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del trabajo que vamos a hacer? Pues acuérdate que de acuerdo a la diapositiva que acabamos de ver, para sacar un PWM lo único que tenemos que hacer pues es mantener una frecuencia fija y sacar un 1 y un 0 dependiendo del ciclo útil que necesitemos. Por ejemplo, en el caso del 5%, primero vemos nuestra frecuencia es de 1000 Hz, por lo tanto el periodo de 1000 Hz es un milisegundo, que son 1000 microsegundos. Entonces quiere decir que voy a sacar un 1 con el 5% de 1000 microsegundos, que serían 50 microsegundos, y voy a sacar 0 durante 950 microsegundos, y después repito otra vez 50 microsegundos en alto, 950 microsegundos en bajo, y así voy a estar. Y además tengo que detectar si se aprieta el interruptor conectado a puerto de 0, y de ahí cambiarme entonces ahora al 20%, donde serían 200 microsegundos en alto y 800 microsegundos en bajo, para que se sigan cumpliendo que la suma es 1000 microsegundos, que es el recíproco de 1000 Hz. Bueno, y antes de comenzar a escribir el código, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que tenemos aquí en esta parte, ¿no? Nosotros tenemos aquí el encabezado, pero el encabezado lo escribimos de esta manera. Es necesario hacer el resumen porque agregamos en la clase anterior una nueva línea, ¿no? que si vemos el encabezado, pues nos incluye para empezar un llamado a un archivo que se llama macros, que es en donde vamos a incluir nuestras macros para que se autoconstruya código cuando lo necesitemos. Entonces vamos a abrir el archivo de macros para ver qué es lo último que dejamos. Dejamos que se construyera, por ejemplo, este código que se encuentra aquí abajo, que es la carga de valor 1 para mandar a llamar a su rutina de tiempo de una variable, ¿no? Y a través de la macro pues le mandamos el valor de esta variable 1. Después que tenemos otra macro que se llama subT2, en donde nosotros desde nuestro programa principal nada más le proporcionamos los valores de var1 y var2, y MPLAB va a construir automáticamente el código para cargar esos en los registros necesarios y mandar a llamar la subrutina de tiempo de dos variables, ¿no? Lo mismo pasaría con las tres variables, le mandamos del exterior los tres valores de las variables, y MPLAB construiría este código cuando se lo pidamos. También creamos un código para poder incluir un push que se detecte cuando se aprieta, ¿no? Y le va a eliminar sus rebotes. Este código que tenemos aquí, que llaman la subrutina de tiempo de 25 milisegundos, también pudiera ser conveniente que lo llamáramos a través de una macro. Vamos a intentarlo aquí, a ver qué tal queda, ¿no? Y que nada más mandáramos a llamar esa macro al final de la al final del código, ¿no? Que ahí existe esa subrutina de 25 milisegundos. Ahora, ese llamado a subrutina también ya lo construimos en el ejercicio 18, que es en donde se definen las macros, qué son y cómo funcionan. Aquí hicimos este tiempo de 25 milisegundos. Entonces a lo mejor yo puedo crear una macro con este código tal cual. Lo voy a dejar aquí abajo, y cuando necesite, pues este código lo voy a mandar a llamar. Nada más que aquí le voy a llamar a esta macro, le voy a llamar subT,
aquí vamos a poner con mayúsculas, subte 25ms, así se va a llamar la macro, y pues no va a incluir ninguna, no va a ser necesario que le mande ningún valor, debería de funcionar así exactamente. Bueno, entonces esta pues vamos a salvar esta macro así como está, y ya nada más ya mandaríamos a llamar a nuestros programas. Si necesitamos esta subrutina de tiempo de 25 milisegundos, se llamaría la macro, que a su vez lo que va a escribir es va a escribir estas dos líneas que están aquí. Me faltaría el final de la macro nuevamente. Si lo olvido, pues me va a marcar un error en M, ¿no? Aquí termina esta macro. Ahora sí puedo guardar el archivo y vamos a cerrar tantito esto. Entonces este archivo de encabezado pues incluye de las definiciones de las macros en un archivo que lo mandamos a llamar, nuestra configuración de entrada del microcontrolador a través de sus registros de configuración. Aquí en esta parte todavía aseguramos que los puertos tengan un valor 0 para que cuando se conviertan de salida eso sea lo que saquen. Y aquí configuramos los puertos como digitales, ¿no? A través de los registros ANSEL. Finalmente nos cambiamos al banco 1 y hasta ahí termina este archivo, por eso aquí dice que nos dejó en el banco 1. Y acá pues lo que tenemos pues es nuestro archivo donde incluimos nuestras subrutinas de tiempo. Recuerda que pues no es otra cosa más que el proceso de las iteraciones. Para el caso de esto de acá son comentarios, que sería de una variable, dos variables y tres variables, en donde aquí llegarías a la subrutina, empieza el decremento y si no es 0 se regresa, y cuando se vuelve 0 pues por fin sale de la subrutina. Pasando esto por pues diferentes iteraciones, si es de una, dos o tres variables, esto ya se estudió. En donde están las subrutinas de tiempo, ¿no? De una, dos y tres variables. Bueno, entonces este es nuestro código. Pues ya podemos empezar a construir lo que corresponde específicamente a esto del PWM. Vamos a hacerlo. Aquí, pues como estamos en el banco 1, podemos poner nuestros puertos de salida, que son el puerto D y el puerto E2. Entonces vamos a poner CLRF, queremos todo el puerto D, CLRF port D, ¿no? Y también vamos a hacerlo por el puerto E2 BCF, ponemos solamente este bit en 0 BCF port E, 2, ¿no? Ya lo tenemos y nos podemos cambiar de banco BCF, nos cambiamos al banco 0 para que poder utilizar los puertos, ¿no? Porque sabes que ahí los tenemos. Ya está, estamos en el banco 0 y ahora sí pues voy a encender el LED que indica aquí. Ese va siempre prendido, así que lo voy a dejar prendido de una vez. Vamos a poner un 1 a ese bit BCF port E, nada más que aquí son tris D y aquí es tris E. Aquí es port E, 2, el que vamos al que vamos a poner como un 1 permanente. Y ahora sí, pues sería consultar si nosotros ya apretamos el botón, porque ahorita dejamos todos los puertos están en 0, excepto ahorita este ya lo puse en 1, pero todo el puerto D está en 0, quiere decir que ya está al 0% el PWM, o sea, no hay más que hacer. 0, no importa la frecuencia que tengas. Ahora, tenemos que preguntar si ya se apretó y se soltó el botón para inmediatamente cambiar al 5%. Entonces, nosotros dejamos una macro que está incluida. Vamos a abrir el archivo macros, nada más para que no haya duda de cómo está escrita. Aquí tenemos esta macro que construimos, que es push anti-R, pues en donde lo que nos pide es el pin, ¿dónde está? Acá abajo. Y donde lo que nos pide pues solamente es el puerto y el pin como parámetros. Entonces pues en esencia aquí sería lo que nos pide es el puerto, y el otro parámetro que nos pide es en qué número de bit, ¿no? O el pin en donde se encuentra. Y aquí pues sería el puerto de 0, ¿no? Ahora, como estamos usando esta, y esta además requiere, según lo que acabamos de ver aquí atrás, a la subrutina de tiempo de 25 milisegundos, pues me copio el nombre de esta macro y lo voy a incluir hasta abajo. Lo voy a poner acá abajo, que aquí venga pues a construir esa subrutina de 25 milisegundos, ¿no? Ya aquí estaría y ya, es todo.
Es todo lo que requerimos para preguntar por el pin, si ya por el puerto E0, si ya se apretó. Si además le elimina los rebotes y espera que se suelte y le elimina los rebotes. Ahora voy a empezar con el 1 lógico y lo voy a dejar los 50 microsegundos que corresponden al 50%. Los tiempos que ponga ahorita se van a tener que corregir porque vamos a tener que hacer cuentas de tiempo. Sin embargo, de momento lo voy a dejar como 50 microsegundos. Entonces aquí voy a poner comf, porque todo el puerto todo el puerto D está en 0, entonces lo quiero invertir todo para que se pongan 1, comf, port D, F, ¿no? Aquí ya le digo que todo cambia a 1, así que el resultado lo guarda en el puerto mismo. Después tendríamos que llamar a la subrutina de 50 microsegundos. Vamos a hacer un análisis al final del tiempo, por eso te digo que no siempre es lo más conveniente utilizarlo así. Miren, parece que la más conveniente aquí, que solamente tiene un error, sería esta de 3 variables. Entonces pues llamamos a esta macro que construya un código con esto, ¿no? Y le agregamos un op al final. Entonces pues aquí vamos a ver nuestras macros, cómo está la de 3 variables. Pues simplemente se llama sub-t y nos pide las 3 variables. Nos pide las 3 variables que necesitamos. Entonces aquí sería sub t3v y las 3 variables que nos indicó el programa que tengo aquí para calcular los tiempos, que es 1, 2, 2. Entonces aquí le pondríamos 1, 2 y 2, ¿no? Bueno, 1, 2, 2, ya está. Ya se construyó, dice que le faltaba un NOP. Entonces el NOP lo más probable es que desaparezca, pero lo voy a poner por el momento. Ahora, esto ya va a durar 50 microsegundos de aquí a aquí. Sin embargo, pues todavía falta contemplar el tiempo después de que se ejecuta esta línea. Serían 50 y luego todavía falta que cambie a 0, que es la que vamos a poner aquí. Otra vez el com para que ahora se vuelva a hacer otra vez y nos faltarían 950 microsegundos. Entonces, pues vamos a hacerlo de una vez. Aquí sería calcular la rutina de 950. Vamos a correr esto otra vez para que nos pida esa de 950. Y otra vez aquí tenemos que es la de una variable, la que nos da 0 error. Sería llamar a la subrutina con el valor 135, ¿no? Ya, eso lo pondríamos aquí en empilad. Sería la de una variable, en lugar de 3, aquí será la de una variable con el valor 135, mandándosela para que construya la subrutina esta que tenemos ahí. Bueno, ahora faltaría preguntar si ya se apretó el botón, que está en puerto E0 para cambiar al 20%, y si no se ha apretado, pues que regrese a ejecutar la del 20%. Entonces vamos a preguntar por el botón, sería port BTFSS port E,0. Si ya está, va a brincar y va a cambiar, pero si no, pues simplemente aquí vamos a tener que regresar al PWM del 5%, PWM del 5%, que es justamente donde hacemos el cambio otra vez a 1 y para que esté cambiando de 1 a 0 sería aquí PWM 5. Entonces, ahorita, ¿qué pasaría si ya lo apretamos el botón? Que va a brincar. Voy a bloquear tantito el programa GoToPesos para hacer un análisis del tiempo, o sea, y podemos simular esto. Si funciona esto para el 5%, pues ya nada más es repetir el código y cambiar estos valores para los que necesitamos. Pero mira, quiero hacer cuentas del tiempo. ¿Por qué te digo que va a cambiar? Una vez que terminas que se termina de ejecutar esta línea, que te pone todo en unos ahorita, empezaría justamente al terminar de ejecutarse la línea, en ese momento ya está en unos. Entonces, en esencia, cuando va a empezar apenas a ejecutar todo el código que se genera con esta macro, en ese momento empieza a correr el tiempo que ya está en 1. Entonces, aquí va a estar, con esto van a pasar 50. Sin embargo, cuando
Sin embargo, para que cambie a 0, tiene que ejecutarse esta línea completa también. Es hasta que termina de ejecutarse que el puerto cambia a 0. Entonces, en esencia, pasaría un ciclo de máquina más. O sea, en lugar de 50 ya pasaron 51 ciclos. Por eso les decía que había que hacer cuentas. Quiere decir que aquí esto dura solito 49, con este 50, y con esta línea donde se hace el cambio tardaría 51. Entonces yo podría quitar este NOP, y con esto ya quedaría exacta de 50 microsegundos. Y ahorita lo vamos a comprobar con el stopwatch. Después, una vez que esto termina, se pone en 0 y el tiempo que empieza a correr a partir de que se construye la siguiente la carga de datos para llamar a la subrutina de 950 microsegundos. Entonces, pero esta no puede ser de 950 microsegundos. ¿Por qué? Vean todos los ciclos que faltan, inclusive hasta que se termina de ejecutar el comf, que la vuelve a poner en 1. Todo ese tiempo sería el que estaría en 0. Entonces veamos, aquí son 950. Y luego este va a preguntar si está apretado el botón. No está apretado, va a tardar ahí un ciclo más. Luego este goTo serían otros 2 ciclos, van 3. Y luego hasta que se termina de ejecutar esta, serían 4 ciclos. Entonces en realidad esta subrutina debería de durar 950 microsegundos menos 4 microsegundos. Entonces serían en realidad 946 microsegundos, y eso es lo que tendríamos que calcular aquí. Entonces serían 946 microsegundos y con 4 nops. Y pues nos dice que la de 3 variables o la de 2 variables, ¿no?, nos generan solamente un error. Vamos a agarrar la de 2 variables y serían 9 y 14 los valores. Entonces vamos a ponerle aquí que realmente es la de 2 variables la que nos conviene, y los valores serían 9 y 14. Y entonces esta aquí, pues en total lo que nos tardaría pues sería, lo voy a poner así, 50 microsegundos, y todo este tiempo de acá, que además me faltó un NOP para completar los 950, pues serían aquí 950 microsegundos, ¿no?, en total. Ahora sí, ya que tenemos esto, lo puedo ensamblar. Esperemos que, voy a cerrar esto tantito de las macros. Este también, ahorita no lo tenemos que ver. Vamos a cerrarlo. Y vamos a probar los tiempos. Solamente me faltó nuevamente comentar lo del push antirrebotes. O podríamos dejarlo, voy a construir otra vez el stimulus. Y ya lo voy a dejar permanentemente aquí, para que se pueda utilizar. Abrimos un New Workbench, dice. Entonces vamos a poner aquí que es el puerto E2, el RE2, así se llama en realidad. El RE0, perdón, es en donde está el push. Aquí le vamos a decir que nos dé un pulso de subida, y que quiero que dure, vamos a ponerle que dure 100 milisegundos el pulso. Entonces, pues lo que voy a hacer es correr el programa hasta este punto. Ahí se queda. Aquí voy a dar el pulso con Fire, y cuando corra el programa, pues ya va a llegar a donde yo ponga los breakpoints. Un breakpoint que me gustaría utilizar, pues sería justamente en donde hace los cambios de valor. Podría ser aquí en este com y en este com. Entonces voy a correrme rápido hasta y luego hasta el otro, y ahora sí voy a empezar a medir los tiempos en el stopwatch. Voy a correrlos, aquí voy a poner en 0 y vamos a hacer la medición, que desde que se empieza a ejecutar esta línea hasta que se detiene en esta, o lo podría correr en la que sigue inclusive. O sea, aquí voy a dar un paso más hasta que viene al otro punto, ¿no?, que es justamente cuando se terminan de ejecutar estas líneas. La del comf ya se termina de ejecutar y se queda parado aquí el stopwatch, el contador de programa, y acá también. Entonces voy a poner esto en 0 otra vez y vamos a correrlo hasta que llegue al siguiente punto, ¿no? Debería de durar 950. Ahí están 950 cerrados, y si corro el siguiente pues debería durar 50 y subir a 1000 esto, ¿no? Y ahí está 1000, luego sería 1950,
y después seguirían 2000. Y este PWM pues ya nos está dando exacto el 5%. Siempre va a estar dando el 5%. Ahora, con esto ya queda comprobado. Vamos a seguir con el programa. Ahora, ya que preguntamos si se apretó este botón, ¿qué pasa si sí estaba en 1? Bueno, pues que tengo que cambiar al otro PWM, pero es idéntico al que tenemos acá, ¿no? O sea, tendríamos que cambiar a 1. Aquí sería cambiar a 1. Aquí este se llamaría 20%. Nada más voy a poner un espacio para que se diferencie entre uno y otro. Después aquí mandaríamos a llamar, en lugar de 50 microsegundos serían 200, y en lugar de 950 microsegundos pues serían 800 microsegundos. Y serían las mismas preguntas si ya se apretó el botón. Pero claro, aquí nos falta algo. Una vez que se apretó el botón, hay que eliminar los rebotes. Aquí abajo hay que eliminar los rebotes. ¿Por qué? Porque si no, cuando se esté ejecutando si sigue rebotando, ya sea porque apretamos o soltamos, va a identificar que de alguna manera el usuario apretó y soltó y se va a cambiar a otras subrutinas. Entonces, para evitar esos errores, a mí lo que se me ocurre es que esta parte que tenemos aquí que dice push anti-R, lo podamos volver subrutina y solamente mandarla a llamar varias veces, justamente después de que ya se detectó que se apretó, volver a preguntar si sigue apretado, y ya entonces ahora sí eliminar los rebotes, esperar a que se vuelva a 0, y después de que se vuelve 0, eliminar los rebotes y ya salir, porque lo vamos a utilizar varias veces, por eso nos conviene que sea subrutina. Entonces esta línea la voy a poner acá como subrutina, vamos a ponerla acá abajo, y le vamos a llamar pues test puerto E0, así se va a llamar la subrutina. Y cuando termina de preguntar todo esto, pues va a regresar de la subrutina, o sea, aquí sería así el retorno, y ya nosotros nada más vamos a llamar esta subrutina que le llamamos test puerto E0. Aquí vamos a cambiar, en lugar de mandar a construir aquí la macro, mejor que se construya abajo, y aquí sería control V, sería llamado a subrutina, y ya nada me lo doy control V, ¿no? Que estamos llamando a la subrutina donde se consulta. Bueno, ya tenemos esta parte, ahora aquí abajo, una vez que preguntamos si se apretó el puerto E0, pues voy a mandar a llamar otra vez esta subrutina, para que si sí se apretó, pues le elimine los rebotes, y después empiece la otra, ¿no? Y aquí sucedería abajo exactamente lo mismo. Una vez que se detecta que se apretó otra vez, pues eliminaríamos los rebotes. Y así lo haríamos para las siguientes. Ahora, aquí el tiempo es de 200 microsegundos, quiere decir que podemos construir otra subrutina más de 200 microsegundos con 4 knobs, y pues nos da 0 error la de esta que dice 1, 1, 17 de 3 variables, también la de 2 variables que sería 27 y 1, vamos a hacerlo con esa, con la de 2 variables, 27 y 1, 0 error. Entonces nos regresamos acá, y aquí sería una de 2 variables, y serían 27 y 1. Y esto ya nos va a tardar 200 microsegundos, pero se me olvidó que había que descontar este tiempo que tenemos aquí, que es el de la siguiente línea, ¿no? Porque así lo hicimos en en realidad son 199 más el ciclo que tarda en ejecutarse esta. Entonces tenemos que calcularlo otra vez. Aquí serían 199 y 4 knobs, ¿no? Entonces vemos que los valores son 4 y 6 con 0 de error. Entonces aquí vamos a ponerle que en realidad los valores son 4 y 6. Y ya lo tenemos. Después de esto, pues seguiría la de 800, pero acuérdate que la de 800 le tuvimos que restar, voy a quitar tantito este knob, a la de 800 le tuvimos que restar este ciclo, luego estos dos, y luego este extra que tenemos acá,
serían entonces 1 más 2 son 3 y 1 4. Entonces serían en lugar de 800, 796 lo que tendríamos que calcular. Vamos a ponerlo 796 con 4 nodos, ¿no? Y aquí me dice que otra vez la de dos variables con 0 error sería 37 y 3. Vamos a ejecutar el programa. 37 y 3. Aquí sería 37 y acá sería el valor 3. Y con esto ya tendríamos exacta la de 20%. La podemos analizar nuevamente. Podríamos ponernos aquí y correr pues más bien aquí, ¿no? Vamos a donde se pregunta si ya se apretó el botón y luego donde empieza esta otra subrutina. Podemos corrernos hasta este punto. Pero ya está, tengo que ensamblar otra vez. Bien, está corriendo. Tenemos que terminar esto. Vamos a correrlo en estos puntos, pues tal vez ya no serían relevantes, más que aquí en donde se pregunta por el puerto E2 en la subrutina, ¿no? Tenemos que ir corriendo el file que tenemos aquí. Le va a bajar un poquito el tiempo, que los pulsos sean de 60 milisegundos. O inclusive pudiera ser de 51 milisegundos el que corramos ahí. Vamos a correr el programa, llega hasta este punto. Después de esto, pues es que nos va a mandar un pulso que se va a tardar un poquito más. No importa, le voy a bajar un poquito el tiempo a esto, a que el pulso en realidad se tarde los 50 milisegundos o inclusive 49, porque de hecho pudiéramos hacer el pulso que tardara hasta 30 milisegundos, por ejemplo, para que detecte que se apretó, le elimine esos rebotes primero y luego detecte que ya se soltó y este pulso ya acabó y luego la subrutina va a seguir eliminando los rebotes. Entonces con 30 milisegundos es suficiente. Voy a dar fire aquí y voy a correr la subrutina y va a llegar hasta este otro punto, ¿no? Bueno, ya sí se pudo salir bien. Aquí otra vez preguntamos por el puerto E. Le voy a dar otra vez fire y esto se va a tener que detener hasta acá. Vamos a correrle, ahí está. Ya llegó hasta este punto. Y ahora sí vamos a comprobar esta subrutina. Ya no voy a apretar este interruptor. Por lo tanto, esto se va a quedar ciclado aquí. Voy a poner en 0 el stopwatch y voy a poner nuevamente mis breakpoints, uno aquí y otro acá. Vamos a correr una línea y pongo en 0 otra vez el stopwatch y lo corremos. Ahora sí. Entonces esta de aquí nos dice que duró 200 microsegundos y aquí 800. Esta no nos duró 800, duró 1996 porque dejé la etiqueta esta que nos regresa hasta PWM. Dice que salta PWM5 y aquí era PWM20 en donde teníamos que saltar para que pudiera llegar a este breakpoint, no al de acá arriba. Entonces voy a ensamblar este código otra vez y lo vamos a tener que correr con el stimulus. Bueno, vamos a poner hasta el primer breakpoint, que se detenga, le doy fire al stimulus, se va hasta el siguiente, le doy fire, le doy al siguiente y ahora sí ya no le doy fire, sino simplemente pongo en 0 esto y corro la subrutina, ¿no? Que en este caso ya vimos que nos daba 200 y si lo corro otra vez pues me da 800 extras, lo cual suma 1000, ¿no? Y esta ya está exacta, se va a 1200, 2000, 2200, 3000 y así se va a seguir, ¿no? Ya aquí lo único que podríamos hacer pues es ir copiando y pegando este código y nada más calcular las subrutinas. Bueno, aquí tendríamos la del ¿qué sigue? Perdón, no recuerdo, 50% y luego 80. Entonces aquí sería la subrutina del 50%, aquí saltaría al 50%, después seguiría la del 80%, 80%, igual aquí tendría que saltar al 80%, y finalmente cuando esto se vuelve 0, cuando esto es, en lugar de
Aquí cuando una vez que sale de este, pues me mandaría al inicio en donde se vuelve de 0%. Go to inicio, ¿no? Donde el inicio es justamente donde deberíamos de colocar al puerto D con ceros. Ni modo, lo voy a escribir así, CLRF port D. Lo ponemos en ceros y después nos vamos a inicio, que es esperar a que se apriete el botón otra vez para cambiar al 5%. Entonces aquí sería el inicio. Se va a quedar esperando a que se apriete el botón para cambiar al 5%, si no se va a quedar con el CLRF port T. Bueno, ya tenemos calculado hasta este. Aquí tendríamos que calcular, si es el 50%, pues tendría que ser 500 microsegundos y 500 microsegundos. Vamos a calcularlo de una vez. Pero acuérdate que aquí en esta le cargo 499 y en esta serían 496. Entonces vamos a calcular esa con 499. Donde nos dice que con 17 y 4 lo logramos. Para la de dos variables, 17 y 4, vamos a cargarle aquí 17 y acá sería 4. Y luego tendríamos en el de caso de 496, vamos a correrlo, 496 con 4 nops, pues nos dice que en ambas bueno, parece que la de una variable pudiera ser conveniente, que sería con el valor de 70 y un nop. Entonces vámonos con esa, que sea de una variable. Aquí nada más va a ser de una variable y el valor a cargar sería el 70. Aquí sería 70 y con esto me falta un nop para que sea exacta. Nop. Ya con esto la tenemos completa, nos faltaría la del 80%, aquí serían 800 y aquí 200. Nuevamente, en lugar de 800 serían 799, lo que habría que cargar. Entonces le pongo 799 con 4 nops. Y pues nos dice que la de dos variables no tiene error, sería 1 y 72. 1 y 72. 1 y 72 y para esta que serían 196 lo que habría que cargar. Vamos a correrlo con 196 con 4 nops y nos dice que todas dan un error de 2. Vamos a agarrar esta que tiene la de una sola variable, que sería 27, y le agregamos 2 nops al final. Entonces aquí sería la de una sola variable y el valor sería 27. Y tendríamos que agregar al final 2 nops, un nop y otro nop. Y ya tenemos por fin terminado esto. Nada más aquí si era 27, sí. Ya lo tenemos todo terminado, esperemos que no haya errores. Te lo voy a mostrar, cómo se ve en el simulador de circuitos. Pero la verdad es que vas a notar que pues no puedo simularlo de forma adecuada, por eso lo tengo que mostrar en físico, realmente cómo se ve en la tarjeta de desarrollo. Bien, ya está, lo voy a llevar acá al sistema de desarrollo que tenemos. Vamos a cargar aquí el microcontrolador, el programa que tenemos nosotros, que es justamente ¿no? Ya estaba cargado. Y lo corremos. Y pues está en 0%. Si yo aprieto y suelto el botón, pues empezaría a sacar el PWM del 5%, pero en realidad mi simulador pues hace esto, ¿no? Como que hace un parpadeo medio raro. Si yo aprieto esto y lo suelto, pues haría el otro parpadeo, pero definitivamente es imposible determinar si eso es un 20% o no. Sí, o luego el 50, etcétera, ¿no? O sea, sé que sí lo está haciendo, porque va a llegar un momento en que se va a ir otra vez a cero, pero esto no se puede comprobar que la cantidad de iluminación que nos está dando por el porcentaje, ¿no? Ya llegó a cero, esto no nos sirve mucho. Entonces vámonos a revisarlo físicamente cómo queda esto. Bien, voy a suspender este video. Bueno, ya estoy aquí con la tarjeta. Ahorita la tengo apagada. En cuanto la prenda, pues por aquí tenemos el puerto E2, debería de prender, y el puerto D debería estar apagado porque empieza al 0% hasta que apriete el interruptor que se encuentra conectado, que es el RE0, el puerto E0,
Ahí debería cambiar. Entonces voy a prender la tarjeta. Ahí está prendido el LED de muestra, que está al 100%, siempre prendido. Y voy a apretar el interruptor en RE0 para que veamos cómo es el 5% del PWM en los LEDs, ¿no? Entonces vamos a cambiarle aquí. Ya vemos, ahí se nota claramente la diferencia entre pues un 5% y un 100%. Es importante que notes las diferencias cuando nos acercamos, por ejemplo, al 50%, cómo va cambiando. Vamos a cambiarlo al 20%. Lo voy a apretar una vez más y a soltar. Y ya lo tenemos. Aquí está el 20%. Ya se empieza a ver la diferencia o la cercanía más bien al 100%. Ahora fíjate en el 50%. Como ya no se nota tanto la diferencia. Aquí ya tenemos el 50, sí se nota un poco, pero ya no es tanta la diferencia entre este y este. Para un usuario que no está a larga distancia y que probablemente lo único que le interesa es saber si está prendido o no, este ahorro de energía que tenemos aquí al 50%, pues nos da la impresión de que pudiera estar completamente prendido, ¿no? Entonces, sí es una ventaja cuando usas baterías, por ejemplo, meter un sistema que te reduzca el nivel de energía que se está llevando ese LED. Luego vamos a cambiarle aquí, seguiría al 80%. Aquí sí ya de plano yo no veo mucha diferencia, ni en el video, ni siquiera físicamente. Y después del 80 pues ya se brinca al 0% otra vez. Y ya quedaría estarle cambiando otra vez los valores. Entonces con esto queda comprobado el funcionamiento del PWM. Construido por subrutinas. Todavía más adelante, cuando empezamos a usar los módulos internos del PIC, pues vamos a utilizar su propio PWM que tiene el microcontrolador. Los siguientes videos pues estarán relacionados con la construcción de un pequeño semáforo de 2 semáforos y después con la generación de sonidos, que también es pues parte de la programación que tenemos que hacer con las subrutinas, y después cambiaremos a otro tipo de subrutinas con otros temas. Bueno, es todo por este video. Te agradezco mucho que lo hayas visto. Hasta la próxima.